Hola, buenas noches, Esteban, Marian, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Ya verifiqué que hayan realizado las observaciones, ya lo leí, ¿verdad? Igual todavía falta pulir un poco más antes de volver a enviar a las personas asesoras. Y aquí le hago las observaciones. Aquí, giras educativas virtuales como estrategia de aprendizaje. Quitémosle virtual para que no sea redundante, virtuales y virtual, sino que diga giras educativas virtuales como estrategia de aprendizaje en estudiantes de 11º año para potenciar el eje transversal y ahí todo lo demás. Lo que está con rojo y está subrayado como tachado es para eliminar. Entonces aquí el tema no es necesario. Aquí lo agregué, lo que está en rojo. Ahora aquí. Y bueno, ahí aparece en rojo porque me salía que el idioma estaba en inglés. Todas algunas cosas o me las tildaba a veces como en francés. No entendí por qué, pero para que sepan ahí eso. Esto que les marqué con amarillo y cuando les coloco en algunos casos redacción es porque hay que mejorar, perdón, afirmación es porque hay que mejorar la redacción. Bueno, aquí por ejemplo a finales del año 2019 yo les puse aquí una coma, inicia un cambio radical, eso es una afirmación, entonces vamos a quitar radical, inicia un cambio para el mundo debido al virus del síndrome respiratorio agudo SARS-2, también conocido como COVID-19. Vino a reestructurar las normas de convivencia y desarrollo de actividades cotidianas. Para el 2020 la virtualidad era un hecho. Verá, todo esto es una afirmación. Cuando es afirmación estamos dando por hecho algo. Y como estamos en una investigación, no podemos dar por hecho. Aunque uno crea que está pasando, que lo está viviendo, hay que reforzarlo. Entonces hay que cambiar la redacción para que no se vea tan afirmativa o buscar a alguien, una teoría, perdón, teoría no, buscar un teórico que lo diga o que diga, por ejemplo, que se generó un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Que fue que todas las normas se reestructuraron de convivencia. Aunque uno lo esté viviendo, no lo puede afirmar. Luego aquí, enseñanza y aprendizaje. En todo el documento hay que buscar donde diga procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahora se maneja la educación centrada en el estudiantado. Por eso hay que hablar de procesos de aprendizaje, nada más, no de enseñanza, sino de aprendizaje, para que todo lo revisemos en el documento. Y aquí, esto es otra afirmación, dice, ya que no se adaptaron a este sistema de aprendizaje. ¿Ves? Se está diciendo que no se adaptaron, pero no dice por qué y en qué se basan, de dónde se basan para hacer esa afirmación. Entonces, esto que está marcado y más adelante va a estar marcado, se necesita sustentar con teoría o modificar la redacción que no suene a afirmación. Bueno, aquí es que eliminar ese. Aquí le eliminé la investigación porque ya se sabe, dice, las personas participantes son estudiantes de 11º año del Colegio Santa Ana, en donde se desea potenciar el eje transversal. Aquí cuando se le dice se desea potenciar, no suena al objetivo de la investigación, como que le quita peso la investigación al objetivo. Entonces hay que modificar esta redacción al objetivo general. Alinear todos los títulos completamente aquí quitarle estas bolitas que aparecen ahí, todas las viñetas, que no haya ninguna, e inmediatamente que quede de este lado. Luego, este cuadrito que está aquí es lo que se revisa en los instrumentos. ¿Qué hice yo? Bueno, traerme el cuadrito para ir revisando. Y necesitamos pulirlo bastante para que cuando la comisión revise no hayan tantas observaciones. De hecho, ojalá que no haya ninguna. Entonces, aquí
al no haber algunas cosas, obviamente todas hay que mejorarlas. Entonces, estas palabras podemos, no son subjetivas. Hay que completamente eliminarlas de todo el documento. Yo les fui marcando a lo largo del trabajo las palabras que iba encontrando, pero es muy fácil cambiarla por la tercera persona sustantivada. Por ejemplo, se convierten en herramientas asequibles o accesibles de las cuales se pueden aprovechar en el sector educativo. ¿Verdad? En este caso, solo quitar el nos. Solventar algunos de los retos que presentó la pandemia. Pero aquí hay que decir cuáles, porque no puede quedar como interpretación de la persona que está leyendo. Nada más dice, se presentó la pandemia, pero no dice cuáles retos. Entonces ustedes con teoría van a decir cuáles son esos retos. Aquí, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, hay que cambiarlos. Aquí igual, de aprendizaje. Al mismo tiempo, esta propuesta curricular, no hay ninguna propuesta curricular. Todo esto que yo les marco es porque todo tiene que ir completamente uniforme. Si en todo lugar estamos hablando de, por ejemplo, elaborar una propuesta, en todo el documento tiene que decir propuesta. Si es una propuesta didáctica, en todo el documento tiene que decir propuesta didáctica. En el caso del documento de ustedes, no es una estrategia, una propuesta curricular. Entonces, tienen que adaptarse al título, tiene que ir igual, igual, igual. Se inmiscuye como una gran oportunidad de ser implementada en las aulas post pandemia. Pero ¿qué son aulas post pandemia? Entonces, hay que mejorar esa redacción para lo que queremos decir, porque aulas post pandemia no existen. Y de existir, hay que entonces sustentarlo con una cita. Pues sus beneficios educativos son variados. Pero ve que dice que sus beneficios son variados, pero no dice cuáles. Tiene que decir cuáles con una cita. Porque si no queda como al aire la idea. No se concluye. Luego hay que revisar, ahí yo les iba marcando, aquí dice los estudiantes. Lo correcto es escribir las personas estudiantes. Cuando son los docentes, las personas docentes. Porque aquí, por ejemplo, dice los docentes, es las personas docentes. En todo el documento hay que revisarlo. ¿Cómo reviso yo eso? Bueno, con control V, aquí yo escribo los docentes y vea todos los que me salen. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlos. ¿Lo ven? Igual, aquí también enseñanza y aprendizaje. Él me busca todos, ¿sí ve? Todos los que me salen, todos estos hay que cambiarlos, todos. Solo los que son cita no, que hay varios que son en cita. Esos no se cambian. Bueno, seguimos para que ustedes vayan viendo. Vamos a ir despacito para que puedan comprender. Aquí estos es lo mismo de los estudiantes, las personas estudiantes, las personas. Hasta aquí todavía estaba hablando como muy general de la pandemia y de lo que estaba pasando, pero no atinaban todavía al problema. Y estamos en la problemática. Yo me encontré más adelante algo que se puede traer para acá, o esa misma idea de volverla a desarrollar aquí, porque habla justamente de esa problemática. Más adelante la vamos a ver y la traen para acá. Ahora bien, con estas palabras ustedes tienen que elaborar varios párrafos que digan los posibles síntomas que se desprenden de esta temática son. Y ustedes, aquí yo puse unas ideas solo para explicar, pero aquí los que son profesionales en ese tema y los que saben son ustedes, pero es para explicar. Entonces ustedes dicen cuáles son. Por ejemplo, desinterés de las personas estudiantes en asistir a las lecciones. En asistir a las lecciones. Ese es el síntoma. Ustedes están viendo que hay desinterés. Pero esto tiene que ir justificado porque recuerde que no pueden haber afirmaciones. A este síntoma yo le busqué una causa. Entonces, como hay desinterés, hay falta de comprensión en las temáticas debido al ausentismo, por decir algo. Entonces ustedes aquí van a explicar
¿Por qué hay desinterés de las personas estudiantes en asistir a las lecciones? Y ustedes empiezan a explicar por qué. Además, ¿verdad? Ustedes mientras explican, hacen otro párrafo que hable sobre otro síntoma. ¿Qué otro síntoma está llevando la problemática? Bueno, puede ser el mal uso, o el poco uso, o qué sé yo. Ahí ustedes lo ven. Pero recuerde que es justificado con cita para que no sea afirmación. El poco uso de herramientas tecnológicas y ustedes lo explican. ¿Y qué genera el poco uso de herramientas tecnológicas? Clases magistrales o tradicionales. Y ustedes lo explican. Con este tema, que esto tiene que quedar, ¿verdad? Porque vea que aquí se evalúa síntomas y causas. Entonces, para que aparezca así con el título. Otro que se me ocurrió, ¿verdad? Falta de recursos económicos, qué sé yo. Ese puede ser un síntoma. ¿Qué genera eso? Poco acceso, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa? El poco acceso a medios. Ustedes ahí lo van desarrollando. Unas tres causas y tres síntomas. En párrafos diferentes cada causa y cada síntoma. Luego, tienen que hacer un pronóstico, que es donde ustedes dicen, bueno, de mantenerse esta situación actual, yo puse un ejemplo, de mantenerse las clases monótonas, acarrea que exista poca comprensión de los contenidos, donde los estudiantes más adelante, o en un nivel superior, ¿verdad? Qué sé yo, ustedes son los que saben, no logren comprender o no logren avanzar a la temática siguiente, o no logren... Ustedes ahí explican qué pasa. De mantenerse la situación actual, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, aquí seguimos. Aquí hay muchas preguntas. Solo se deja la que sería esta. Luego tenemos la justificación. Faltan las razones teóricas, metodológicas y prácticas. Entonces aquí yo le quitaría esto. En el contexto actual, producto de la pandemia, ya arriba se dijo. Ya aquí no es necesario. Mejor entramos de lleno a la temática. Pero aquí se entra de lleno y se experimenta una limitación en las actividades cotidianas. Ve, está volviendo a afirmar que eso es lo que hay que evitar. Entonces hay que modificar esa idea. O una cita que diga cómo esas actividades diarias se limitaron. Este distanciamiento social se repite mucho, entonces es muy redundante, hay que eliminarlo. Aquí es aprendizaje en vez de enseñanza y aprendizaje. Aquí este párrafo no lo logré comprender, para que lo lean y lo modifiquen la idea. Desde el punto de vista de la estrategia, arriba era estrategia curricular, aquí es estrategia educativa. Entonces ve que como vamos cambiando los temas, las terminologías, entonces hace que el trabajo de ustedes no sea coherente, no sea congruente con todos los términos. Si arriba utilizaron giras educativas, por ejemplo, en todo el documento tienen que decir giras educativas. Imaginémonos que en algún momento es gira pedagógica, ya le cambia el sentido a la investigación. Por eso, entonces, desde el punto de vista de las giras educativas como estrategia, o no como herramienta, y eso es otra vez, dice, como estrategia o como herramienta. Si arriba dicen desde el principio como estrategia, en todo el documento tiene que decir estrategia. Porque si ustedes colocan como herramienta, cambia el sentido. Por eso todo el documento tiene que ir uniforme. Aquí podemos, esa palabra es subjetiva, hay que cambiarla. Nada más decir, se puede sumar a esto o se suma a esto, no hay ningún problema. Aquí eliminamos este. Ve, dice, el fin es motivar al estudiantado a comprender las temáticas. Ese no es el fin, ¿verdad? De la investigación, es otro. Hay que colocar el fin de la investigación, el objetivo general. Aquí vean, en todos estos sí hay que sacar el tiempito, más adelante lo vamos a ver, pero por si se me olvida. Tienen que quedar como este, exactamente igual. Aquí, ustedes vea que dice
el autor y después la página. En todos, absolutamente todos los autores, hay que colocar el número de página. Vea, dice, con la finalidad de crear nuevas experiencias cognitivas, aquí ya hay otro objetivo que no es el de la investigación. Entonces hay que modificarlo. Todo esto en amarillo es las razones prácticas, teóricas y metodológicas. Léalo. Vea que les puse aquí inclusive con los autores. Léalo para que ustedes tomen una idea de cómo redactar las teóricas, prácticas y metodológicas. Aquí no es desarrollar, el objetivo general sería elaborar. Todas estas observaciones yo se las hago porque he estado revisando algunos dictámenes que la comisión envía. Entonces voy buscando puntos que se fallen generalmente o la mayoría, y este es uno, que ponemos desarrollar o crear, sino ellos nos sugieren que pongamos elaborar, porque vamos a elaborar giras educativas, no desarrollar, ¿verdad? Que implica, el desarrollo implica de menos a más. Aquí los objetivos. El primero lo veo bastante bien. Aquí no sería elaborar, sino cambiémoslo a diseñar. Quitamos toda esta parte porque dice, ya esto se repite en el objetivo general. Luego dice, aquí hay que eliminar porque no vamos a evaluar el criterio del estudiantado, sino vamos a evaluar la propuesta. Entonces, todo esto es con respecto al tema. Aplicar una gira educativa, sí, y esto lo quitamos, bueno. Esto lo quitamos, no es necesario. Aquí sería en su publicación. Vea, cuando usted vea párrafos muy extensos como estos, vea qué largo, perdón, aquí. Aquí, ustedes pueden hacer párrafos más pequeños. En todos, algo que sí noté, en la mayoría, vi como en 2 o en 3 nada más, el aporte. Siempre, siempre, después de que ustedes describen el antecedente, no solo explicarlo, ustedes tienen que decir al final, bueno, este antecedente le aporta a este proyecto esto, esto y esto. ¿Qué le aporta ese antecedente? Ve, igual que aquí, esto es muy extenso, pueden bajarlo. Aquí dice los educandos, ¿verdad? Las personas estudiantes. Todo esto, ¿cómo le aporta? Ve aquí, por su parte, el aporte de esta investigación, este sí lo tiene. Entonces, en esta no está aquí. Este es uno de los que sí lo tiene. Todos los que no lo tengan hay que incluirlo. Esto, la cita mayor a 40, se hace de manera diferente, ¿verdad? Como lo tenía ahí arriba. Aquí se marca todo a 1. Aquí. Y número de página. Todos tienen que tener número de página. Por ejemplo, el 2018 no tiene número de página. Párrafos muy extensos. Todo eso hay que mejorarlo para que usted lo vaya haciendo. Ve aquí. Sin embargo, lo bajamos. En todos los antecedentes hay que ponerle número de página porque si no, no lo van a devolver. Y cómo le beneficia, cuál es el aporte de estas para la suya. Luego tenemos aquí, tenemos a Hiraldo. No, este no es. Aquí tenemos a Artavia, concluye que el trabajo qué, pero no dice, no sé de dónde salió esta parte. Girtas, aquí también hay otra falla, entonces no sé si esto fue que hay que eliminarlo o completarlo. Que aquí ya habían unas preestablecidas, pero no entré mucho en detalle en el marco teórico, porque ese se puede ir mejorando. Me interesa más el capítulo 1 y el capítulo 3, que sí hay que trabajar un poquillo más. Y luego dice
Aquí, en las instituciones educativas. Entonces, ¿es una institución o hay varias? Y si no, colocar solo la que es. Céspedes 2020, necesitamos el número de página, no están apareciendo, todos tienen que llevar. Esto nada más de eliminar. Eliminé a Sampieri y otros, y en las partes donde habla de la muestra, porque ustedes no trabajan con una muestra, no se va a trabajar con una muestra, sino que van a trabajar con participantes por ser proyecto. Solo en tesis se ve. Por eso fue que yo lo eliminé de ahí. En el presente cursan la modalidad. Esto es revisar y ajustar si todavía están en bimodal, si es manera presencial, virtual. Eliminar esto porque no se ajusta a lo que a la información que ustedes tienen. Falta número de página, se elimina. Cuando una de las observaciones que hace la comisión es que si usted habla de las fuentes primarias, diga cuáles va a usar en su trabajo. Fuentes secundarias, diga cuáles va a usar aquí en su trabajo. Y elimina esto que está tachado. Esto que está marcado dice, teniendo como objetivo primordial recopilar información que permita ajustar metodologías, este no es el objetivo general que persigue la investigación, entonces hay que ajustar los alumnos, las personas estudiantes, proceso de aprendizaje, eso es de cambiar. Dice que un concepto alterno. Entonces, hasta ahora se menciona eso. ¿A qué se refiere? Mejor eliminarlo. En las técnicas e instrumentos hay que describir, decir, la entrevista, cómo está estructurada, cómo está estructurado vamos a ver, aquí se me olvidó algo. De una vez. Cuando ustedes hablan de los participantes aquí, destinatarios, ustedes aquí faltó decir este proyecto tomará la participación de la población o sea, va a trabajar con 75 estudiantes, ¿verdad? Del Colegio Santa Ana. El cuerpo estudiantil cuenta con acceso al equipo digital, bueno, qué sé yo esto. Aquí falta decir que se conversa con la persona directora llamada tal y se le indica, bueno, aquí lo voy a explicar, y se le indica que el trabajo tiene como objetivo esto y esto, y ustedes explican que esa persona está anuente o da el permiso, y aquí es donde va la carta firmada, ver anexo 1. El anexo 1, aquí es donde ustedes van a escribir hacia el final después de que redactan, porque inmediatamente las personas van a ir a ver la carta del permiso para hacer el proyecto en esa institución educativa. En otro párrafo ustedes dicen, además, se le proporcionará a las personas estudiantes el consentimiento informado, el cual es, y ustedes explican, que es donde ustedes le explican a las personas estudiantes por medio de una hoja donde los papás firman que están de acuerdo en que el estudiante haga o pertenezca a la investigación. Ya ustedes lo explican. Ver anexo 2. Ese es el anexo 2. Y usted sigue. Aquí, por ejemplo, cuando usted habla de los instrumentos, usted tiene que, aquí nada más está diciendo cuál es el instrumento, qué es lo que hace, pero usted tiene que decir, este instrumento consta de, por ejemplo, 3 apartados. El primero es datos generales con 3 preguntas abiertas. El apartado 2 es lo referente al uso de la tecnología.
tecnología. Con 3 preguntas abiertas. Y ahí ustedes lo van describiendo. Y al final colocan ver anexo 4, por ejemplo, 3. Ahí está. Y ahí usted va a... Dice que solamente usted va a hacer una entrevista. Para la entrevista, bueno, usamos el cuestionario de preguntas abiertas. Preguntas cerradas se utiliza cuando se usa datos numéricos y la investigación suya no se fundamenta o no se guía o no se direcciona en esa línea. Esta es la idea que yo le digo a ustedes, que debe aparecer desde el inicio, que siento yo como que explica mejor el tema. Bueno, aquí falta decir quiénes son, cómo se van a enviar, lo de las personas validadoras. Ahí ustedes dicen que fulanito de tal, bueno, vamos a verlo aquí. Ustedes ya explicaron cómo se va a hacer, dice que se llevará a cabo por el personal docente de psicología y orientación del colegio, colocar los nombres, quiénes van a ser. Y ustedes dicen que se les enviará una carta por medio del correo electrónico para que ellos revisen y hagan las revisiones oportunas o mejoras del instrumento. Y ustedes colocan ver anexo, ya vamos por el 4. Eso es lo que tienen que hacer. Luego falta lo del análisis de datos, pero eso lo dejamos porque eso es un poquillo más largo. Como vamos a hablar de la implementación, ahora sí, aquí van a hacer ustedes un cuadro o varios con los talleres. Entonces, el primer taller, imaginémonos que es, ustedes tienen que saber cuántos talleres van a ir a aplicar. Porque si ustedes dicen que la gira educativa, entonces, o cómo se va a estructurar esa gira educativa, cómo se va a dividir. Entonces, ustedes van a plantear varios momentos, porque no sé cómo tienen planteado lo del taller, ¿verdad? Tiene que haber un antes, un durante y un después. El objetivo, bueno, ¿cuál objetivo pretenden ustedes perseguir en esa actividad, en ese primer taller? ¿Qué actividad puntual van a hacer? Van a describir cuáles son esas actividades que van a realizar, quiénes van a participar en esas actividades, cuáles son los recursos, cuáles son los materiales con los que se cuenta, cuál es el tiempo y alguna otra observación. Ejemplo. Bueno, este es el cuadro 1, ustedes le colocan el título. Imaginémonos que ustedes van a hacer un taller, 3 talleres. Entonces vamos a hacer 3 cuadritos. El cuadrito 1 es para el primer taller, el cuadrito 2 es para el segundo taller y el cuadrito 3 es para el tercer taller. El primer taller, yo quiero que, por ejemplo, ¿verdad? Se llame acercamiento a la realidad virtual. Entonces yo pongo aquí el nombre del taller. ¿Cuál es el objetivo? Qué sé yo, indagar sobre los conocimientos o la perspectiva que tienen los estudiantes con respecto al taller, respecto a las giras educativas. Entonces, ustedes van a indagar qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos perciben. Ese es el primer taller. Van a hacer varias actividades, por ejemplo, no sé, se me ocurre, voy a inventar un rally. Esa es la actividad. El rally se compone de la actividad 1. Y ustedes describen cuál es esa actividad. Luego está la actividad 2. Y ustedes describen esa actividad. Que van a responder, qué sé yo, la actividad 1 puede ser dibujo cómo son las giras educativas. Escribo, qué sé yo, ¿verdad? Y ustedes saben cuáles son las actividades. ¿Quiénes van a participar? Bueno,
las personas docentes, ustedes como proyectistas, las personas estudiantes. ¿Cuáles recursos y materiales? Bueno, materiales, ¿cuáles materiales van a ocupar? Depende de qué, cómo vayan a hacer ustedes la actividad 1. Puede ser hojas de colores, pailo, todo eso. ¿Cuáles son los recursos? Si ocupan un recurso tecnológico para ver un video, qué sé yo. Porque la primera actividad puede ser justamente eso. Ustedes tienen que hacer varios talleres. Que no sea el primer taller que lleve directo a la gira educativa, sino que ustedes primero investiguen, indaguen, hagan actividades para saber qué perciben ellos, cómo son las giras educativas, cómo las ven ellos. Luego, que ellos se imaginen cómo puede ser esa gira, pero en virtual, cómo se la imaginan. Entonces ustedes tienen esas dos perspectivas. El taller 2 puede ser otro ahí, que ustedes digan, bueno, ya ellos dijeron cómo es, pueden hacer como un debate, o no sé, ahí ustedes inventan otra estrategia. El tercer taller puede ser la gira virtual directamente ya. Y la cuarta es la evaluación, que ustedes evalúen cómo fue, cuáles fueron las experiencias de ellos, todo eso. El tiempo para desarrollar la actividad, digamos el rally, que son 2 lecciones, por ejemplo. Y observaciones, ahí depende de lo que salga. Ahí ustedes hacen los talleres. Luego viene la evaluación. Vea que aquí dice hablamos, utilizamos, nuestros, podemos. Entonces eso hay que cambiarlo. Pero aquí dice el alcance que posee nuestro trabajo es descriptiva, ya que utilizamos cuestionarios estructurados, entrevistas, y nada de esto quedó explicado arriba. Entonces, más bien en la evaluación, cuando ustedes tengan el taller de evaluación ya hecho, es el último, aquí ustedes explican cómo es la evaluación, qué evalúan, cómo lo evalúan, y de una vez ustedes ponen ver anexo tal. Ahora, aquí tenemos los anexos. Yo les puse, bueno, aquí está la carta, ese es el anexo 1, ese puede quedar como anexo del que ustedes quieran, no hay problema, como el último más bien. Vean, aquí les puse un ejemplo. Bueno, esta parte hay que cambiarla, ¿verdad? El cuestionario al cuerpo estudiantil. Como cambiamos varias cosas arriba, esto hay que cambiarlo, revisar qué hay y qué ya no hay. Porque dice aplicación de la estrategia virtual interactiva, ya eso no es, hay que cambiar todo esto. Yo les sugiero que el instrumento, primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y que siempre es muy importante que los instrumentos se dividan en apartados. Porque aquí todas las preguntas están como, ay, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto. Pero no tienen tal vez alguna razón en sí, ¿verdad? Porque dice, posee audífonos, ¿para qué quiere usted saber si posee audífonos o no? ¿Cuál es la intención? La conexión de internet, ¿cuál es? ¿Verdad? Toda esa parte tiene que tener un fundamento desde el marco teórico. ¿Para qué se ocupa? Dice, ¿cuántos familiares viven con usted? ¿Para qué quieren saber esa información? Entonces, tienen que fundamentar bien eso para saber para qué se ocupa, porque si no sería información que no se requiere. Entonces, datos generales. ¿Qué datos generales sí necesitan ustedes saber de cada persona estudiante? Por ejemplo, aquí dice, ¿reside usted en el cantón de Liberia? Entonces, no le ponga sí o no, sino que más bien déjela en abierta. Indique el cantón al que pertenece. De una vez, déjela abierta. Si ocupan saber el rango de edad, por algún motivo, ustedes lo colocan. Aquí son los datos generales. Como datos personales, no generales, porque no se necesitan datos personales. Ahora sí, como había muchas cosas, posee celular inteligente, ¿no? Hay que cambiarle la forma de redacción. ¿Para qué quiero celular propio? Todo eso. Pongámoslo como datos tecnológicos.
Entonces, datos tecnológicos. Depende de lo que ustedes quieran preguntar, pero que sirva para la investigación. Tiene que tener un fundamento. Por ejemplo, eso de acceso a Internet. Posee acceso a Internet. Pero que no radique en sí o no. Más bien ustedes... Bueno, esta sí puede quedar en sí o no para tener como una visión general. Posee dispositivo con acceso a Internet. Y eliminamos el acceso a Internet. Ustedes ponen varios porque puede ser que alguno tenga Internet o el dispositivo, pero no Internet. Entonces ustedes pueden hacer varias preguntas ahí. Materiales. Si ustedes creen, entonces ven que van agrupando las preguntas con con una temática. Eso es ordenar la información y ver qué de verdad sirve y qué no. ¿Verdad? ¿Para qué quieres saber si es Wi-Fi o no? ¿Para qué audífonos? Esta puede ser que sí. Ve esta. Esta puede ser aquí en recursos. O puede ser didáctica. O metodología. Es que depende de cómo lo... Entonces, metodología. Cuando observa videos cortos. Aquí hay dos, porque están hablando de videos y fotografías. Entonces, la fotografía no tiene sonido. Entonces, puede colocar aquí. Cuando observa videos, bueno, usted hace una pregunta enfocada en lo que requieren, ¿verdad? Porque dice, cuando observa videos cortos o fotografías, ¿le gusta más con sonido o sin sonido? Entonces van a decir con sonido, sin sonido. Pero nos interesaría más bien saber por qué. Y ustedes van agrupando todas las preguntas. De los siguientes colores, escoja dos. ¿Cuál es la razón de preguntarle los colores? ¿Le gustan los selfies? Bueno, ahí ustedes van. Todo eso que le está preguntando ahí. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones utiliza? Le pone varios. Bueno, ahí ustedes lo van haciendo. La idea es mejorar ese instrumento. Aquí el anexo 1 es la carta al centro educativo, el 2 es el consentimiento informado. ¿Cuál es el consentimiento informado? Yo aquí se los coloqué. Vea, tomé uno que ya habían hecho para que no tengan que digitarlo, pero eso sí, léanlo y quiten, porque vea que este es de otra persona. Y hay cosas aquí que esto no tiene nada que ver absolutamente con la investigación de ustedes. Léalo y corríjanlo con la información de ustedes. Este es un ejemplo de carta para la persona validadora. Lo copié para que ustedes tengan una idea. Entonces, ordenen el anexo 1, colocan cuál es, el anexo 2, cuál es. Yo se los pegué aquí todos seguidos para que ustedes lo tengan ahí, pero para que lo tengan que revisar.